hay un factor directo, así que, digamos, si alguien dice desde la Nación, digamos, que quiere cobertura universal y al mismo tiempo, digamos, genera desempleo, está entrando en una franca contradicción, digamos. La primera estrategia para tener cobertura universal, digamos, sería en este caso aumentar el empleo, no reducirlo, digamos. A partir de ahí, digamos, uno empieza a imaginar que esta palabra viene a tener una especie de efecto compensador, digamos, como ocurrió en los 90, donde había mucho dinero también para política social, básicamente para compensar, digamos, la injuria intencional para modernizar la economía, ¿sí? Recuerdan ustedes que Menem decía, digamos, que haber llegado a 18% de desempleo era un éxito de la economía, porque esto era una forma de reconvertir la economía. Hoy estamos en ciclos que parecen, digamos, repetir esa tendencia, y ese ciclo no es un ciclo argentino, digamos. Esto resulta imprescindible, y ahí, digamos, vengo de una reunión justamente de Alames en Asunción, digamos, donde prácticamente uno empieza a escuchar a las mesas como estas, donde cada tanto uno se marea y dice, ¿de qué país es este muchacho? Porque dice lo mismo que... Digamos, no está hablando de nuestro país, no está hablando del de al lado, pero el de al lado le está pasando lo mismo. Digamos, 1, 2, 3, 5 veces, digamos, estamos viendo los mismos fenómenos. Desde el eje de la política, digamos, la judicialización, digamos, la constitución de especie de golpe de Estado sin ejército, digamos, judicialización, monopolio de los medios, digamos, estrategias extremadamente agresivas en el formato de campaña, digamos, el uso de las iglesias protestantes. Hoy tenemos un alcalde en Río de Janeiro, digamos, que, digamos, finalmente llegaron al poder, digamos, o sea, lo venían trabajando desde abajo, digamos, y ahora aparecen públicamente. Y esta estructura va a impactar directamente sobre el tema del gasto en salud, o sea, 20 años de congelamiento del gasto en salud en Brasil, digamos, significa que nuestro hermano mayor en términos de identidad, que es el Sistema Único de Salud, digamos, como el National Health Service en Inglaterra, esa imagen para quienes militamos la lógica de constituir sistemas, constituir servicios de salud basados, digamos, en garantizar el derecho a la salud por la vía de la oferta, digamos, estos hermanos mayores empiezan a debilitarse, digamos, y empiezan a debilitarse intencionadamente, también por política pública. No es la falta de política pública, es una política pública activa orientada, digamos, a pensar lo que en el fondo piensa el sector privado en esta lógica, que es que todo lo que hace el sector público es una reserva de mercado. ¿Sí? Es decir, todo lo que el sector público hace, digamos, manténgamelo hasta que mis dientes crezcan como para poder comérmelo, digamos. ¿No? Esa estructura, digamos, nos genera un serio problema. Y ahí está inserto nuevamente el histórico debate entre sistemas y seguros, digamos, ¿no? Que hoy se reabre en la Argentina con el tema de cobertura universal en salud, pero que evidentemente tiene fundamentalmente que ver con, digamos, la necesidad de satisfacer a una de las clientelas principales del gobierno nacional, que es el sector privado. Un sector privado que ha decrecido, digamos, en últimos años, y que ha decrecido mucho más, digamos, en los últimos 11 meses, y que está presionando fuertemente por una compensación que está dentro de la cobertura universal de salud, empezando por la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología, para pisar el PMO, digamos, y si se pisa el PMO, las personas que no tengan acceso por la vía del PMO, aunque tengan cobertura, adivinen a dónde van a ir a parar, digamos. ¿Qué puerta van a ir a golpear si el PMO queda, digamos, pisado? Me parece que en esa complejidad también hay que poner la lógica de los medicamentos, digamos. Cuando en los viejos trabajos de Jorge Katz hablábamos de la problemática de los medicamentos de alto costo, digamos, que están además con monopolio de segmento no sustitutivo, ¿no? Así que, digamos, que una persona que tiene una necesidad, digamos, esa necesidad es cubierta por un único medicamento, ese medicamento está en posición oligopólico o monopólico, y en consecuencia se va a acabar, ¿no? Ahora no hay nada, sí. Ese medicamento le da un poder enorme a la persona que lo produce. Y entonces nosotros, Jorge Katz hablaba, digamos, en los 70 de medicamentos de alto costo. Hoy, literalmente hablando, tenemos que hablar de medicamentos de alto precio, porque ya se ha definido una estrategia comercial donde ni siquiera se argumenta la relación entre el precio y el costo. O sea, se define el precio por el
máximo precio que el país, la persona, el grupo, la obra social, el sindicato, el prepago pueda pagar. Una vez definido ese valor, digamos, se trabaja ese valor. Al punto incluso que en este momento hay laboratorios trabajando, por ejemplo, con estrategias de segmentación, distintos países, distintos precios, pero programadamente, digamos. Incluso con coeficientes, digamos, en función del PBI, en función de... Así que